El número uno es el único rey en el que invierte el señor Warren Buffett. Hola inversionista, ¿cómo estás? Te deseo que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. ¿Te ha pasado que quieres invertir en inmuebles, pero no puedes porque la cantidad de dinero para iniciar es muy alta? En este video te voy a compartir un súper secreto para que puedas invertir en inmuebles con poco dinero y tener una excelente rentabilidad. En este canal comparto videos todas las semanas con el objetivo número uno de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Así que sin esperar más, vamos al video. Los inmuebles o bienes raíces son considerados como la inversión más segura desde hace muchos años. Pero el problema es que para iniciar, la forma que muchos conocemos es comprar un terreno, construirlo o comprar una casa o departamento. Y para hacerlo hay que desembolsar una cierta cantidad de dinero que para muchos no es posible. El día de hoy te voy a compartir una forma rápida y sencilla para que puedas iniciar a invertir en bienes raíces con poco dinero a través de un REIT. ¿Qué son los REITs? REIT es el acrónimo de Real Estate Investment Trust, que se puede traducir como fondos de inversión en bienes raíces. Los REITs son sociedades de inversión del sector inmobiliario que cotizan en la bolsa, que en España se han constituido como SOCIMIS, en México como Fibras, es decir, son empresas cotizadas que principalmente se dedican a comprar, gestionar inmuebles para su alquiler. Los REITs te pagan dividendos más lo que puedes ganar por la revalorización de las acciones. El REIT número uno es WP Carey. Tiene actualmente un precio de $83 y tiene un P/ratio de 30.44. En los últimos 12 meses ha generado un beneficio por acción de $2.75 y nos paga en dividendos $4.24 por cada acción que tenemos, que equivale a un 5.04%. Si vamos aquí a lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 104.1 millones de dólares en efectivo y tiene una deuda total de 6.77 billones de dólares. En cuanto a lo que son aquí los beneficios para este año 2022 de un analista que siga esta acción, espera que tenga un beneficio de $2.71 por acción en promedio, y para el año 2023 del mismo analista espera que tenga un beneficio de $2.6 por acción de beneficio en promedio. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas, para este año 2022 de 8 analistas esperan que tenga un crecimiento del 6%, y para el año 2023 de 9 analistas esperan que tenga un crecimiento del 12.8%. Si vamos aquí al gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento de el 23.64%. Para los próximos 12 meses, de 10 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $85. Actualmente tiene un precio de 83. El promedio espera que tenga un valor de 92 y el más alto espera que tenga un valor de $100 por cada acción. El rate número 4 que vamos a estar analizando en este video es Prologis. Tiene actualmente un precio de $121 por cada acción. Tiene un P/ratio de 24.38. En los últimos 12 meses ha generado un beneficio por acción de $5 y nos paga en dividendos $3.16 por cada acción que tenemos, que equivale a un 2.54%. Si vamos aquí a lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 462.62 millones de dólares y tiene una deuda total de 18.52 billones de dólares. En cuanto a lo que es el estimado de beneficios para este año 2022, de 4 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio promedio de $3.68 por acción, y para el año 2023, de 5 analistas, esperan que tenga un beneficio de $3.35. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas para este año 2022, de 8 analistas, esperan que tenga un crecimiento del 8.5%, y para el año 2023, de los mismos 8 analistas, esperan que tenga un beneficio del 16.2%. Si vamos aquí a lo que es el gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento del 101.24%. Para los próximos 12 meses, de 15 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $134. Actualmente tiene un valor de 121
y el promedio espera que tenga un valor de 161, el más alto espera que tenga un valor de $193 cada acción. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. El rate número 3 es Ares Commercial Real Estate Corporation. Tiene actualmente un precio de 12.93, tiene un P/ratio de 12.08 y en los últimos 12 meses generó un beneficio por acción de 1.07. Nos paga $1.32 por cada acción que tenemos, que equivale a un 10%. Si vamos aquí a lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 36.32 millones de dólares en efectivo y tiene una deuda total de 1.88 billones de dólares. Si vamos aquí a donde dice análisis para este año 2022 de 4 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de $1.31 en promedio, y para el año 2023 de 5 analistas esperan que tenga un beneficio de $1.47 por acción en promedio. Si vamos al gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento del 3.52%. Para los próximos 12 meses de 5 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $14.5. Actualmente tiene un precio de 12.93. El promedio espera que tenga un valor de 15.40 y el más alto espera que tenga un valor de 16.50. El rate número 2 es Medical Properties Trust. Tiene actualmente un valor de $14.32 por cada acción y tiene un P/ratio de 7.16. En los últimos 12 meses generó $2 de beneficio por acción y nos paga en dividendos $1.16 por cada acción que tenemos, que equivalen a un 7.98%. Si vamos aquí a lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 257.27 millones de dólares en efectivo y tiene una deuda total de 10.14 billones de dólares. Si vamos aquí a donde dice análisis para este año 2022 de 6 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio de $1.98 en promedio por acción. Y para el año 2023, de los mismos 6 analistas, esperan que tenga un beneficio de $1.23 de beneficio por acción en promedio. En cuanto a lo que es el crecimiento en las ventas para este año 2022, de 7 analistas esperan que tenga un crecimiento del 3.5% y para el año 2023, de los mismos 7 analistas esperan que tenga un crecimiento del 1.3%. Si vamos aquí al gráfico de lo que son los últimos 5 años, nos damos cuenta que esta acción ha tenido un crecimiento del 13.67%. Para los próximos 12 meses, de 14 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $15. Actualmente tiene un precio de 14.32. El promedio espera que tenga un valor de 18.57 y el más alto espera que tenga un valor de $23 cada acción. Y llegando al puesto de honor tenemos a Store Capital Corporation. Tiene actualmente un precio de 26.71. Tiene un P/ratio de 22.45. En los últimos 12 meses ha generado $1.19 por acción de beneficios y nos paga en dividendos $1.54 por cada acción que tenemos, que equivalen a un 5.74%. Si vamos aquí a lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total de 30.86 millones de dólares en efectivo y tiene una deuda total de 4.72 billones de dólares. Si vamos aquí a donde dice análisis para este año 2022, de 3 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio promedio de $1.18 por acción y para el año 2023, de los mismos 3 analistas, esperan que tenga un beneficio de $1.16 de beneficio por acción. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas para este año 2022, de 5 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un crecimiento del 14.7% y para el año 2023, de 5 analistas, esperan que tenga un crecimiento del 6.3%. Si vamos aquí a lo que es el gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que esta acción ha tenido un crecimiento del 7%. Para los próximos 12 meses, de 11 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $25. Actualmente tiene un precio de 26. El promedio espera que tenga un valor de 31 y el más alto espera que tenga un valor de $37 por cada acción.
Si te está ayudando este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos y familiares. Déjame tus comentarios sobre este video, preguntas y sugerencias que tengas en la parte de abajo. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Por aquí te dejo un super video de las mejores acciones que estoy viendo en septiembre para poder agregar a mi portafolio. Te mando un fuerte abrazo y sigue disfrutando de nuestros videos.